si un desconocido tiene acceso a todos tus correos, fotos y cuentas bancarias? Soy Elisa Lisés y voy a hablar sobre ciberseguridad. En primer lugar, ¿qué es la ciberseguridad, no? Bueno, pues la ciberseguridad, dicho de palabras sencillas, consiste en la protección de redes o de sistemas y, por tanto, de la información que almacenan o procesan. Ahora os estaréis preguntando por qué es importante en nuestra vida y en qué grado nos afecta, ¿no? Bueno, pues esto es muy importante tanto a nivel personal como a nivel laboral. ¿Por qué? Bueno, pues porque bajo mi punto de vista no somos conscientes, o por lo menos no del todo. Ahora estaréis pensando que esto va a ser como las películas, que yo tengo un botón en mi ordenador a través del cual yo puedo pulsar y puedo hacer caer la bolsa de Estados Unidos, puedo destrozar la vida de cualquier famoso y podría incluso destruir el mundo, ¿no? Sin embargo, no va a ser el caso. Como ya sabéis, existen multitud de ciberataques, lo vemos continuamente en las noticias, a cada cual pues, con más impacto y demás. No me puedo creer que ahora mismo exista alguien que pueda decirme que no ha sufrido en ningún momento un ataque de phishing, salvo que no utilice ningún medio electrónico en ningún momento. ¿Qué es un phishing? Bueno, un phishing consiste en que el atacante se hace pasar por una entidad legítima para intentar engañar a la víctima para inducirle a realizar una acción o pues, robarle datos. Bueno, cada vez son más sofisticados los ataques, hay multitud de ellos, sobre todo, pues bueno, ahora estaréis pensando en unos cuantos, ¿no? Pero es verdad que os acordaréis de los SMS que nos hacen pulsar en un enlace para pagar una multa de tráfico o para recibir un paquete de Amazon. Así como los mensajes de WhatsApp, pues a través de que, bueno, pues hacen pasar por recursos humanos para contratarnos o incluso haciéndose pasar por un familiar pidiéndonos ayuda urgente, como por ejemplo lo del hijo en apuros, ¿no? Si yo ahora os preguntara una pregunta que me parece muy importante, ¿no? Es, ¿sabéis qué información hay sobre vosotros en las redes sociales y en Internet? ¿Sabríais contestarme? Porque eso es una pregunta que la mayor parte de la gente, ¿no? De la población y del mundo, no se plantea y no es consciente de la información que puede tener cualquier persona sobre él o sobre la organización, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, pues porque un atacante va a ser la información que tenga, con lo cual esa información va a ser la que va a utilizar para poder engañarnos y poder ganarse nuestra confianza. Los ataques de suplantación cada vez son más sofisticados, con mayor probabilidad de éxito, sobre todo por la ingeniería social y la inteligencia artificial. Sabéis que ahora ya se puede falsificar tanto la voz como la imagen, utilizando, como os digo, la inteligencia artificial con distintos grados de realismo, ¿no? Os acordaréis, por ejemplo, de la suplantación del CEO, cuando se hacen pasar por una persona con un alto cargo, ¿no? Para inducirnos a realizar una acción, como por ejemplo una transferencia de dinero, de lo que sea, ¿no? Y estos ataques pues, son muy peligrosos. Igual que os hablo de todo eso, me gustaría que también penséis en la imagen que damos al exterior, ¿no? Es decir, en las redes sociales. Es también algo muy importante porque todos los vídeos, las fotos, los ficheros, todo lo que compartimos estamos dando mucha información. ¿Realmente es la información que queremos dar o estamos dando más información de la que deberíamos? Bueno, pues esto es muy importante porque bueno, podemos estar dando información sobre dónde vivimos, sobre los vínculos sociales, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo o incluso lugares frecuentados, ¿no? Dónde solemos ir y demás. Entonces, esto un atacante lo puede utilizar para hacernos daño. Además de ello, también me gustaría hablaros un poco de lo que os digo de la ingeniería social, ¿no? Igual que os he puesto el ejemplo de la suplantación del CEO, ¿qué pasa si en vez de suplantar al CEO, suplantan la voz de nuestra madre y nos llaman con la voz de nuestra madre y nos piden ayuda, ¿no? Pues lo que sea, le ha pasado algo, una enfermedad, cualquier cosa. Más de uno caeríamos en esa trampa, con lo cual la ingeniería social y toda la información que damos es importante. ¿Qué pasa ahora con lo que es las plataformas, las redes sociales cuando cierran, ¿no? Bueno, pues esto es importante también porque es verdad que lo pueden cerrar completamente, pueden eliminar todos los datos muy bien o a lo mejor pueden haber quedado almacenados. Independientemente de si han quedado almacenados o se han borrado del todo, no podemos estar seguros de si alguien ha podido hacer una captura de pantalla o se ha podido guardar esa información para algo, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Por eso me gustaría hablaros de la huella digital. La huella digital, nos parezca mentira o no, es todo lo que subimos a Internet, es decir, todo lo que subimos deja huella, queramos o no queramos. Da igual que lo tengamos en borradores de TikTok, da igual que lo tengamos en una sola visualización a través de WhatsApp y da igual que lo tengamos en iCloud privado o lo que sea. Da igual, todo lo que se sube o se envía, todo se almacena o pasa por un servidor.
Como os digo, yo no quiero meteros miedo, no consiste en no utilizar redes sociales ni Internet, yo soy la primera que lo usa constantemente. Simplemente tenemos que saber los peligros a los que nos exponemos para poder detectarlos y protegernos. Si no sabemos eso, nunca podremos tener el cuidado que deberíamos. Como ya sabéis, utilizamos Internet para todo, prácticamente en todo momento. Es increíble, como por ejemplo los relojes inteligentes, lo llevo aquí ahora mismo, los dispositivos de domótica, incluso las cámaras de vigilancia. Lo más preocupante, el teléfono móvil. ¿Por qué digo el teléfono móvil? Porque el teléfono móvil nos lo llevamos a todos lados, en todo momento está al lado nuestro, escuchándonos, grabando cosas, almacenando nuestras cosas y demás. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Aparte de ello, algo importante es que tiene cámara y micrófono. Cuando digo esto, ¿por qué os digo esto? ¿Qué pasa si alguien accede a nuestro dispositivo? Esto es algo muy importante y muy peligroso. ¿Qué pasa si alguien nos instala un troyano en nuestro dispositivo móvil, ¿no? Bueno, esto obviamente no es fácil como hacer un clic y ya está, pero bueno, no es algo imposible, sino pues puede ser ocultarlo y engañar a la víctima con ingeniería social para que lo instale o encontrar una vulnerabilidad crítica en el sistema, ¿no? Que consiga pues, instalar ese troyano. ¿Qué es un troyano? Un troyano, para que me entendáis, es simplemente un programa malicioso que se hace pasar por bueno, pero que su objetivo o su cometido es distinto. Entonces, ¿qué pasa si alguien consigue ese acceso a nuestro dispositivo? Bueno, pues ya no solo puede tener acceso a todos nuestros datos, todos nuestros documentos, todas nuestras fotos, todas las conversaciones y todo lo que os podáis imaginar, sino que, como digo, tiene cámara y micrófono. Y me gustaría que vierais este vídeo. Hola, soy Elisa Lises y vengo a hablaros sobre el peligro real del malware y lo fácil que es caer en una trampa si no somos lo suficientemente cautelosos. Para ilustrarlo, he creado una pequeña demo en vídeo que muestra lo grave que puede ser simplemente hacer clic en un enlace sospechoso dentro de un correo electrónico. En la demostración, a la derecha se encuentra la víctima, quien tiene abierto su correo de Gmail, y a la izquierda la máquina del atacante. El escenario es el siguiente. El atacante crea un troyano, un tipo de malware que parece legítimo, pero no lo es, y lo camuflará dentro de una URL aparentemente inofensiva. Para engañar a la víctima, diseña un correo que simula ser enviado por el equipo de organización del evento TEDx Granada, haciéndole creer que debe descargar un software para elegir determinadas preferencias al acudir como ponente. El correo parece inocente, pero en cuanto la víctima hace clic en el enlace y descarga el archivo, todo cambia. Al hacer doble clic en este programa descargado, el atacante obtiene acceso completo al dispositivo. Esto es extremadamente peligroso, ya que dependiendo de los permisos del usuario se pueden llevar a cabo una serie de acciones maliciosas. ¿Cómo de grave es esto? Veamos algunas posibilidades. El atacante podría grabar el audio del micrófono, hacer fotografías a través de la cámara del dispositivo, acceder y explorar archivos personales de la víctima, realizar capturas de pantalla de lo que está viendo la víctima en ese momento e incluso conseguir acceso remoto al escritorio, permitiendo al atacante controlar el dispositivo como si estuviera frente a él. Incluso podría borrar, modificar o crear archivos. Y lo más preocupante, podría activar un keylogger para registrar todas las teclas que pulsa la víctima, robando contraseñas o incluso datos sensibles. En este caso hablamos de un troyano, pero el malware puede tomar muchas otras formas. Por ejemplo, podría tratarse de un ransomware, el cual bloquearía el acceso del sistema hasta que se pague un rescate, o a veces ni eso, dejando el dispositivo inoperativo y los archivos totalmente secuestrados. Todos estos tipos de ataque no solo afecta a usuarios individuales, sino también a grandes empresas o incluso instituciones. Sé que suena como algo sacado de una película y aunque no es algo sencillo, es totalmente posible si se dan determinadas condiciones. Mi objetivo no es asustaros, sino haceros conscientes de que debemos ser extremadamente cautelosos con los correos y enlaces que recibimos, además de formarnos en ciberseguridad para evitar caer en estas trampas. Como veis, la víctima no ha notado nada ni notará nada en ningún momento. Muchas veces no le damos la importancia que se merece a la ciberseguridad, pero protegernos en el entorno online es más crítico que nunca. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Un saludo. Entonces, después de este vídeo, seguramente a más de uno de vosotros os haya puesto la piel de gallina, como me pasó a mí cuando empecé la carrera y empecé a investigar todo esto, me quedé alucinando. Y ahora me podéis preguntar, ya, pero yo no soy tan importante, no van a atacarme a mí, ¿no? Todo lo que decimos siempre, pues yo no tengo dinero, yo no soy importante, ¿por qué van a ir a por mí? No es que vayan a por ti, porque probablemente el ataque no se ha dirigido hacia ti,
salvo que por ese motivo pues, el atacante tenga alguna algún objetivo contra ti, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque no seamos el objetivo concreto de ese atacante, podemos ser la vía de entrada hacia el ataque, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que le interesa entrar a nuestra organización, pues a lo mejor a través de nosotros consigue ese acceso, ¿no? Con lo cual, aunque no sea un ataque dirigido hacia nosotros, es posible y muy probable que en algún momento seamos víctimas de un ataque. Entonces, igual que os he dicho de la clonación de voz, también me gustaría recalcar un poco sobre los datos que damos, ¿no? Como por ejemplo el DNI y nuestra fecha de nacimiento. Es algo que damos muy a menudo o incluso que lo publicamos en algún documento, en algún título, en alguna cosa y bueno, esto es una sugerencia, deberíamos de tener más cuidado con esos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque si un atacante tiene, imaginaros, nuestra voz más el DNI más nuestra fecha de nacimiento, podría contratar cualquier servicio en nuestro nombre. Entonces, me gustaría que pensaras también un poco sobre por qué tenemos más cuidado con nuestras cuentas personales en vez de también con las cuentas corporativas, ¿no? Bajo mi punto de vista, tenemos menos cuidado con las cuentas corporativas porque pensamos que realmente no son nuestras y, bueno, pertenecen a la organización, ¿no? ¿Qué pasa si un atacante pues consigue acceso a esa cuenta corporativa y hace un daño a nuestra organización o comete un delito en nuestro nombre, ¿no? Bueno, pues os podéis imaginar que eso pues, es igual de peligroso que si nos atacaran directamente a nosotros. Los motivos y los objetivos del ataque pueden ser miles, es imposible que yo ahora mismo os diga todos los que existen porque os podéis imaginar que pueden ser la envidia, puede ser cualquier otro motivo, pero aparte de eso, lo importante aquí es que nuestra información vale dinero y eso es lo más importante que necesito que sepáis. Un dato que damos también muy fácilmente es nuestro correo electrónico, lo damos constantemente, lo ponemos en todos los lados y decimos, va, es un correo electrónico, ¿qué más da?, ¿no? Bueno, da igual, pero sí que es cierto que a un atacante le puede servir para cosas. ¿Qué son las cosas? Pues, por ejemplo, puede ser un ataque dirigido o podría ser, por ejemplo, una difusión empresarial. Como os digo, el atacante siempre va a ir al eslabón más débil de la cadena. Obviamente, no va a ir a donde hay más seguridad, va a ir al que caiga. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso os digo que podemos no ser el objetivo directo, pero sí que es probable que a través de nosotros consiga lo que busca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque con que una persona caiga en esa trampa, en ese ataque, pues puede poner en riesgo toda la organización y la reputación de toda la organización, ¿no? Pues igual que os digo la organización, os digo en nuestra casa. Con que alguien de nuestra casa caiga en un ataque o en una trampa, pues puede poner en riesgo todo nuestro hogar. Las brechas de seguridad también es algo muy importante. Nosotros contratamos servicios y los dejamos sin configurar con las contraseñas por defecto, con el admin, con el 1234. Esto es algo muy importante que deberíamos de tener más cuidado porque alguien puede atacarlo y acceder a nuestros sistemas, ¿no? Si esto pasa, obviamente lo podemos denunciar ante los juzgados y las fuerzas de seguridad y demás, pero es verdad que es un peligro real. Igual que os he dicho toda esta charla y os intento enseñar lo importante que es y el cuidado que deberíamos de tener, os digo que no es todo tan catastrófico como parece, no todo es tan sencillo, pero sí que es verdad que quiero que veáis que es muy importante y muy peligroso el tener cuidado con nuestra seguridad en todos los niveles y en todo momento, como os digo, ya no solo en el trabajo, sino en nuestra vida, en nuestro día a día y en todo momento en el que utilicemos cualquier medio electrónico. Para conocer un ataque para poder detectarlo más bien tendríamos que conocer un ataque, ¿no? No hace falta que seamos expertos en esta materia, si no sería imposible ser expertos de un montón de cosas, pero es verdad que tendríamos que conocer por lo menos los ataques más comunes para intentar poder detectarlos. Si no los conocemos no podemos detectarlos. Igual que os digo que hay que conocerlos un poco, también tendríamos que saber un poco el impacto, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque el impacto, si no sabemos realmente el daño que nos pueden hacer, nunca vamos a tener el cuidado que deberíamos cuando algo pasa, ¿no? Porque probablemente le demos menos importancia de la que debería. Entonces, ahora me preguntaréis, ¿entonces qué hago, no? Bueno, pues aquí me gustaría hablaros un poco sobre las prácticas de seguridad para intentar tener un poco más de cuidado, para aumentar esta seguridad en todos los niveles. Obviamente, si quiero hablaros de esto necesito un montón de horas, pero es verdad que me gustaría hablaros un poco de que las contraseñas es la primera parte de la seguridad nuestra, con lo cual hay que tener cuidado con las contraseñas lo más seguras posibles, cambiarlas cada cierto tiempo, no reutilizarlas y utilizar multifactor, es decir, los segundos factores de autenticación que ya conocemos.
Además de ello, lo más importante es que no tengan coherencia, que no tengan relación con nosotros, que tengan mayúsculas, minúsculas, que tengan números, caracteres, una longitud mínima, pues como os pongo ahí, ¿no? de 8 a 12 caracteres, pero vamos, cuanto más extenso mejor. Y bueno, aquí veis a la izquierda una contraseña que es ELISA 2024, esa obviamente es muy fácil de que la consiga romper un hacker, es decir, que la consiga saber y hacernos un daño. Sin embargo, la de la derecha es muchísimo más robusta. Ahora otra pregunta que ya sé que os he hecho muchas, pero esta me parece probablemente la más importante y es ¿por qué solo reaccionamos cuando nos pasa a nosotros? Esto ya no es solo algo de ciberseguridad, sino en nuestra vida, en nuestro día a día, constantemente yo me pregunto por qué solo hacemos algo cuando nos hace daño a nosotros, ¿no? Porque si no decimos, bueno, ha sido a esa empresa y da igual, ¿no? Entonces, es importante porque normalmente no contratan servicios de ciberseguridad por su elevado coste, ¿no? Porque dicen que es muy caro y que no lo pueden mantener o que no les aporta mucho. Sin embargo, cuando un ataque se materializa, hace muchísimo más daño y muchísimo más impacto del que podrían haberse evitado o costeado. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener cuidado antes de utilizar las plataformas, durante el uso y después. Es decir, cuando algo me ha pasado, pues cómo puedo reaccionar, ¿no? Moraleja de lo que es la charla en sí y de lo que os quiero transmitir, ¿no? Bueno, pues que hay que tener mucha atención en todo esto y que, bueno, solo prestamos atención realmente cuando hemos sufrido un ataque. Sin embargo, cuando tenemos herramientas para poder detectarlo, para poder prevenirlo o para poder reducir ese riesgo, no hacemos nada. Con lo cual, bueno, creo que lo he dicho al revés, pero bueno, quería deciros eso, que lo importante es eso de que cuando tenemos las herramientas es antes y durante el uso de las herramientas y no después cuando ya ha pasado algo, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado en pues, todos estos tipos de ataque. Como conclusión, la ciberseguridad es más importante de lo que pensamos y de lo que parece. Y me parece muy importante esta frase, que me parece que deberíamos de pensarla todos. Si no dejamos nuestra puerta de casa abierta, ¿por qué no protegemos nuestros sistemas, ¿no? El enemigo, como veis, está más cerca de lo que creemos. Muchas gracias.